Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 13 de julio de 2018 y esto es La Contracrónica. Ayer Donald Trump la volvió a armar. Lo hizo en Bruselas, en la cumbre de la OTAN, la cumbre anual que tienen los socios de la OTAN cada año, y lo hacen en la sede central de Bruselas. Y fue una cumbre que además comenzó ya desde el primer día con el pie izquierdo. Trump llegaba con ganas de marcha y la tuvo además en muy buena medida, y yo creo que mucha más de la que él pensaba, porque sus palabras automáticamente retumbaron en todos los medios de comunicación de una manera especialmente sonora. Parece mentira que a estas alturas, después de año y medio teniéndole de presidente de Estados Unidos y tan aficionado como es a montar estos numeritos, pues siga generando todo este escándalo. Bien, el escándalo vino porque acusó a Alemania de entenderse con Rusia, lo cual es cierto, al menos desde el punto de vista energético. Alemania compra muchísimo gas a los rusos, y acusó también a España de no gastar lo suficiente en defensa, lo cual también es cierto. De hecho, al parecer le metió un rapapolvo a Pedro Sánchez porque España lleva mucho tiempo comprometiéndose a gastar un poquito más en defensa y no lo hace. Es decir, se sigue gastando muy poco. España gasta exactamente el 1,2% de su PIB en defensa, pero esto fue en 2014 cuando se comprometieron a gastar el 2%, subirlo todos los miembros de la OTAN el 2%. Bueno, pues desde entonces siguen el 1,2%, y eso a Estados Unidos pues no le gusta. Estados Unidos gasta un 3,1%, Obama ya bajó mucho el presupuesto en defensa con respecto al PIB, es decir, cada año se gasta más, pero también crece la economía, y quiere que sus aliados europeos se rasquen el bolsillo, lo cual es perfectamente comprensible. De no hacerlo, de seguir así, Trump insistió que los Estados Unidos se retirarían de la OTAN, que él se iría por la puerta, se levantaría y se iría, y con él, pues evidentemente, como es el presidente, pues se llevaría al país. Aquello desató el pánico, porque la OTAN, a fin de cuentas, es una hechura de los Estados Unidos desde su misma fundación. Luego tuvo que rectificar, eso sí, pero el escándalo ya estaba montado. Y alguna vez se ha armado una de estas, es muy difícil aligerarlo o enfriarlo. Lo primero que se dice suele ser lo que termina quedándose, porque es lo que sale al principio, los primeros teletipos. En fin, que si Estados Unidos no cree en la OTAN, pues muchos se están preguntando ya ¿para qué sirve la OTAN? La cumbre de la OTAN de este año ha sido un auténtico espectáculo. Mejor aún que la del año pasado, que ya la glosé aquí, pues la del año pasado fue en junio, no en julio, y ya la glosé aquí en La Contracrónica en su momento, y cuando inauguraron la nueva sede, no sé si os acordáis, los que sigáis el programa o que sigáis directamente la información internacional, y ya en aquel entonces fue la primera vez que venía Trump como presidente a Europa y que se encontraba con todos estos, y no fue demasiado gentil. Hace de esto año y pico, hace pues eso, 12, 13 meses. Esto fue a principios de junio de 2017 y ya se armó muy gorda. Pues bien, la de este año ha sido todavía peor. A Trump se le nota además que está suelto, está confiado, que ya más o menos domina eso de ser presidente. Hace un año estaba recién llegado y aún no se había colocado bien, no se habían fundado bien las botas de presidente de los Estados Unidos, y se le notaba como un novato. Ahora ya no lo es, ahora lleva ya año y medio, ha armado unas cuantas a lo largo y ancho de todo el mundo, y otras cuentas en su propio país, y el papel ya lo interpreta bien. Es decir, encarna a la perfección el papel de jefe villano, o de jefe malo, de jefe villano, pues básicamente el que hacía en El Aprendiz, en aquellas reality show que protagonizaba en Estados Unidos, que protagonizó durante muchísimos años. Es decir, que solo le faltó sentarse allí con todos los líderes europeos y despedirles uno a uno en directo. Tú, you are fired, tú estás despedido, tal, sin dar explicaciones ni nada. Y que el otro agarrase su maletín y saliese por la puerta envuelto en lágrimas y en sollozos. Faltaba eso. Hubiera sido ya la perfección absoluta. Ojo, que no dudo que a él le hubiese encantado hacerlo, pero claro, evidentemente la OTAN no es El Aprendiz. Bien, el enfado de Trump con los europeos es el mismo que el año pasado. En este aspecto no ha cambiado absolutamente nada. Resulta que no gastan lo suficiente en defensa, evidentemente. En otras cosas gastan muchísimo, pero no en lo que quiere Trump que gasten. Es decir, lo he comentado antes en la introducción, se comprometieron en 2014, hace ya 4 años, cuando estaba Obama todavía, a gastar el 2%
del PIB, es decir, sobre PIB, no el 2% de su presupuesto, el 2% sobre el PIB, que el Estado gaste, si el país produce 100, bueno, pues que el 2% se gaste al menos en defensa. Defensa, evidentemente, no significa solo en armas, sino en programas de defensa, etc. Bueno, la cosa es que si nos vamos a los hechos, de los 5 grandes, voy a entrar en los socios de la OTAN pequeñitos, los 5 grandes aliados europeos de Estados Unidos en Europa son Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia y España, que son los países más grandes, más ricos y más poblados de toda Europa occidental. Bueno, de toda Europa en general. Bien, pues de todos estos solo cumple Francia que este compromiso porque destinó el año pasado un 2,2%, Alemania y España gastan una miseria, solo un 1,2%, el Reino Unido un 1,8% e Italia el 1,5%, es decir, nada. Bien, pues sabiendo esto, y si lo sabemos nosotros, pues él lo sabe mucho mejor, lo sabe con decimales y todo lo que haga falta saber porque alguien se lo ha explicado. Pues al llegar a Bruselas se reunió con Jens Stoltenberg, que es el secretario general de la OTAN, es noruego, pero vamos, allí no ejerce de noruego, sino de secretario general de la OTAN, y le dijo así a la cara que todos estos líderes que se habían comprometido una cosa y no habían hecho, pues eran unos delincuentes. Y bueno, como que unos delincuentes, esto ya automáticamente puso a todo el mundo a temblar, porque Estados Unidos había tenido que pagar por ellos, lo cual es verdad. Es decir, en el gasto de la OTAN, lo que no ponen unos, pues evidentemente lo tienen que poner otros. Y si deciden que, entre todos que no van a poner nada, al final lo va a tener que poner Estados Unidos. Pero bueno, esos son los costes de tener un imperio. Y vivimos, nos guste o no, el hecho es que vivimos en la época de la Pax Americana, el imperio americano. A los ingleses el imperio británico les salió por una fortuna, ¿eh? Y no digamos ya los españoles del siglo de oro. Es decir, Felipe IV no cobraba a su primo el emperador los ejércitos que enviaba a Alemania durante la guerra de los 30 años a luchar contra los príncipes protestantes. No le pasaba la factura, al contrario. Pues esto es lo que hay con los imperios. Los imperios traen cosas buenas, muy buenas. Estados Unidos, por ejemplo, gracias a que es el imperio, pues los pagos internacionales se hacen en dólares, pero también otras cosas malas, como el dineral que cuesta mantenerlos. Claro que Estados Unidos no es oficialmente un imperio, como si lo fue en su momento el Imperio Británico o el Imperio Español o el Imperio Romano. Estados Unidos no quiere ni oír hablar de la palabra imperio y los estadounidenses menos todavía. Y quizá ese es el problema, porque como no lo son del todo, al menos oficialmente, o no lo son desde fuera, aunque sí desde dentro, ellos consideran que la defensa corre a cargo de todos, aunque los Estados Unidos pongan un poquito más. Es decir, que su predominio militar, que existe y está ahí, se enmascara desde el final de la Segunda Guerra Mundial, se enmascara en alianzas como la OTAN. La OTAN fue fundada en 1949. Unos pocos años después de terminar la Guerra Mundial. Podemos pensar, ¿y por qué no se fundó en el año 1945? Por razones sencillas, porque la OTAN no se fundó contra los nazis, sino contra los soviéticos. Esto se fundó un poco después del bloqueo a Berlín. Una vez hubo terminado el bloqueo soviético a Berlín, y la idea era mostrar a la URSS que Estados Unidos estaba dispuesto a defender Europa Occidental, que no avanzasen ni un metro más. La Unión Soviética había estado avanzando a lo largo, entre 1946 y 1948, había ido haciéndose con un país tras otro en su área de influencia e incluso desató huelgas. Los partidos comunistas desataron huelgas en países como el Reino Unido, como Francia, y lo último que hicieron fue bloquear Berlín. Bueno, pues a partir de ahí los americanos consiguieron, durante los 10 meses de bloqueo, mantener abastecida la ciudad. Tenéis esta historia, escribí yo un artículo hace unos cuantos años sobre el bloqueo de Berlín. Creo que la tenéis en mi página web, y si no la tenéis, esta misma historia en la historia criminal del comunismo, que publiqué hace años. Bueno, pues está ahí todo. Es una historia muy bonita, la del bloqueo de Berlín. La cosa es que esto dio lugar a que al año siguiente se firmase un tratado entre Europa Occidental y los Estados Unidos, que le dieron el nombre de Tratado del Atlántico Norte, porque era lo que les unía, a fin de cuentas. Y este tratado incorporaba un artículo, el artículo número 5, que como los mosqueteros de Dumas podrían haber redactado directamente con un todos para uno y uno para todos. Es decir, si tocan a uno, nos tocan a todos. Es un artículo, mejor dicho, de defensa mutua. Sin importar a quién haya sido atacado, todos los aliados, de manera solidaria, tienen que acudir en su defensa.
Es un artículo de defensa colectiva y de hecho la OTAN nace como una organización de defensa colectiva. Y fue muy exitosa en su momento. La URSS tuvo que montarse otra organización paralela que se llamó el Pacto de Varsovia. Bueno, así es como se le llamaba de manera informal, se llamaba Tratado de Amistad y no sé qué, y cooperación. Y eso se fundó en el 55, ya unos cuantos años después, para hacer lo mismo. Se metieron los principales países de Europa del Este. Albania se salió, ya con el conflicto entre chinos y soviéticos, pero los principales, lo que era Alemania del Este, Rumanía, Polonia y tal. Bueno, Polonia obviamente pues se llamaba Pacto de Varsovia, que es donde fue firmada la acta fundacional, se opuso a la OTAN. Pero la Unión Soviética no volvió a tocar ni a acercarse por el área OTAN durante 40 años. Es decir, tuvo que buscar contradicciones dentro del capitalismo mundial en otras latitudes, como el África tropical o el sudeste asiático, pero no volvió a incordiar en los países de Europa Occidental, precisamente o en muy buena medida gracias a la OTAN, a la fundación de la OTAN y al artículo 5. Sabía que si incomodaba, por ejemplo, a Alemania Occidental, que se incorporó a la OTAN en el año 55, pues podía tener problemas, o se incorporaban, o se incomodaba a Noruega, no digamos ya si tocaba, por ejemplo, a los británicos, ¿no? Bien, esto no duró siempre, a los 40 años la URSS, como todos sabemos, cayó. En el año 1991 desapareció, pero desapareció físicamente, quiero decir. No, es un país extinto. Y en ese momento el artículo 5 perdió buena parte de su sentido. Ya se había creado esta organización para detener y contener, mejor dicho, a los soviéticos, pues que los soviéticos ya no existían. De hecho, este artículo solo se ha invocado una vez y no fue durante la Guerra Fría. Fue el día... no recuerdo el día, fue poco después del 11 de septiembre de 2001, a raíz del ataque sobre Nueva York y Washington. Lo invocaron los propios Estados Unidos y sirvió en esencia para organizar el contraataque en Afganistán. Hemos sido objeto de un ataque, hemos detectado que el ataque venía organizado de este país en concreto, el Afganistán de los talibanes, y por lo tanto os pido que honréis el artículo 5 de nuestro tratado y me ayudéis a defenderme en Afganistán. Así es como empezó. Bien, es la única vez que ha sido invocado, pero sigue activo. Ahora bien, que el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte siga activo no significa que muchos de sus miembros se lo crean. Es decir, que buena parte de los miembros europeos asumen que nadie les va a atacar y por lo tanto no piensan que mañana lo podrían quitar y tampoco pasaría nada. Y que además en el caso de que les ataquen, pues será de manera no convencional, mediante atentados terroristas como los que Europa ha padecido en los últimos años, en Francia, en el Reino Unido, en la propia España. Y bien, contra ese tipo de ataques la OTAN poco puede hacer directamente, es decir, no sirve de nada. Me han puesto pues un tipo con una furgoneta, se ha tirado ramblas abajo y ha matado a no sé cuánta gente. Por favor, hay que enviar los ejércitos de la OTAN, pero hay que enviarlos ¿a dónde? ¿Quién es quién concretamente te ha atacado? Bueno, pues unos marroquíes que, por cierto, vivían en España y muchos de ellos tenían hasta la nacionalidad. En fin, que las amenazas que tiene hoy Europa Occidental son muy distintas a las que tenía en 1950. De ahí que muchos ya directamente esto del artículo 5, incluso la propia organización, tal y como se concibió entonces, pues no terminan de creer en ella. Esto podría llevar a pensar que los europeos quieren cargarse la OTAN y que quieren acabar con ella y que realmente esto ya no tiene sentido, vamos a desmantelarla. Porque esto se creó en un momento de la historia muy concreto, con unas necesidades también muy concretas y estamos en otro momento diferente. Desde 1947-49 han pasado pues casi 70 años. 70 años es mucho tiempo, es decir, los que nacieron en aquel año ya son honorables jubilados, no digamos ya de los que firmaron el Tratado del Atlántico Norte, que llevan creando malvas desde hace décadas. Pero a pesar de eso, a pesar de que podría ser que muchos europeos, gobernantes europeos estoy hablando, podían pedir su disolución, no, todo lo contrario. Los europeos quieren que la OTAN siga existiendo, aunque luego rara vez se integren en sus operaciones genuinamente militares. Es decir, todo lo que pueda provocar bajas lo rechazan. A cambio es curioso, pero han creado ciertos programas dentro de la organización, algunos son francamente curiosos. Tiene uno que se llama Women, Peace and Security. NATO's Women, Peace and Security. O sea, Mujeres, Paz y Seguridad.
Bueno, el objetivo de este es, y te lo traduzco literal, esto es textual, es integrar las perspectivas de género en todas las áreas de la OTAN. Bien, pues que está muy bien, ¿no? Tiene otro área que supongo que le integrarán bien la perspectiva de género, que es sobre cambio climático. Y que es también, por supuesto, un invento europeo. Bien, todas estas cosas las han ido creando los europeos, especialmente en los últimos años. Actividades que, por lo demás, como podéis ver, o mejor dicho, escuchar, porque os lo acabo de contar, son la quinta esencia del posmodernismo, pero no parece que tengan mucho que ver con los objetivos fundacionales de la Alianza. Estos que os comentaba al principio, después del bloqueo de Berlín, con los soviéticos amenazando con apoderarse de todo el continente europeo. Es decir, que si pudiese venir, no sé, Eisenhower, por ejemplo, resucitásemos y lo trajésemos al momento presente y le mostrásemos los programas, algunos de los programas que tiene la OTAN hoy, pues lo mismo se nos volvía de nuevo a la tumba o le parecía bien, porque a fin de cuentas Eisenhower fue un gran general, pero luego también fue un gran político, y los políticos ya sabéis que cuando uno se pone el traje de político está dispuesto a pasar por casi cualquier cosa. Bueno, la cosa es que esto es más o menos lo que hay hoy. Son este tipo de tonterías, pero son tonterías baratas, y esa es la ventaja. Son programas muy baratos. No hay que dedicar demasiado presupuesto a ello. Claro, que si el diablo se pusiese a enredar, y a veces el diablo se pone a enredar, y Rusia atacase las repúblicas del Báltico, pues solo los Estados Unidos podrían repeler ese ataque y contraatacar, porque ningún ejército europeo tiene capacidad para actuar tan lejos y contra un enemigo implacable como sería en este caso el ejército de Rusia. Bien, pues esto mismo es lo que enfada en Washington, lo que les cabrea, y les cabrea mucho. Llevan tiempo pidiendo que se gaste más porque no solo tienen ejércitos pequeños, sino que sucede que tampoco están muy al día los ejércitos de Europa Occidental. Estos son datos que me he encontrado y me los he apuntado, datos de informes, evidentemente, ya sabéis, esto es material en principio confidencial, no sé cómo habrán conseguido esta información, pero bueno, el hecho es que calculan que de los 128 Eurofighters, que es un tipo de avión de caza, se fabrica en Europa y de ahí lo de Eurofighter, que tiene la Luftwaffe, solo 40, la Luftwaffe es el ejército del aire alemán, que se sigue llamando igual, pero Waffe es arma y Luft es aire, así que traducido literalmente sería aire-arma. Pues de los 128 Eurofighters que tiene el ejército del aire alemán, solo 40 están plenamente operativos, es decir, con capacidades para atacar o para repeler un ataque. Esto es un tercio del total. Estas escaseces, al parecer, son extrapolables a la Bundeswehr, que sería el ejército de tierra, o a la Bundesmarine, y a todos los ejércitos de Europa Occidental, con la excepción, y no del todo, del ejército británico, que está en mejor forma, aunque tampoco mucho mejor. Esto en Alemania lo saben, obviamente. Ursula von der Leyen, que es la ministra de Defensa de Merkel, es de la CDU como ella, se comprometió a gastar el 1,5%, pero no mañana, sino en, no sé si en 4 o 5 años. Pero tras las elecciones de septiembre del año pasado y el pacto al que llegaron en febrero con los socialdemócratas, pues el SPD se lo ha bloqueado. De tal manera que se olviden de subir hasta el 1,5%. Algo similar ha sucedido en España, con el cambio de gobierno. Como cambió Rajoy por Sánchez, al parecer Sánchez no tiene mucha intención, aunque ayer, cuando se vio de frente a Trump, le dijo que sí, que iba a gastar lo que el otro dijese. Claro que ¿quién se fía de Pedro Sánchez? Lo decía yo aquí hace dos días, ¿no? Que si fuese un nacionalista catalán no me terminaría de fiar de él, pues si fuese Donald Trump tampoco me terminaría de fiar de él, porque le va a decir a Trump lo que quiere oír y a los pacifistas lo que quiere oír. Pedro Sánchez es así, ¿qué le vamos a hacer? Bien, ¿por qué no gastan más? Esa es la pregunta que nos podríamos hacer. No está pidiendo que gasten, qué sé yo, que multipliquen por 10 su gasto militar, sino que, pues que suban un poquito, además son países ricos. Bueno, pues por la sencilla razón de que no perciben amenazas. ¿Para qué van a gastar en algo? No perciben una amenaza y además en gasto que es tremendamente impopular, como es el gasto en defensa. Porque es muy impopular. Cada vez que el ejército se compra unos tanques o manda a construir un barco nuevo, lo que sea, o un caza, hay críticas en la prensa. Bueno, ¿para qué? Es como construir prisiones, son necesarias, pero nadie quiere ir a inaugurarlas, ni presumir de ellas, o comisarías, ¿no? Es un tipo de gasto, o juzgados.
Vamos a tener unos juzgados estupendos, pero nadie quiere, no, vamos a gastarlo en otras cosas que se ven más. Y en este caso, no solo es que no quieras que se vea, sino que si se ve es casi peor. Pues bien, todo lo contrario sucede en el este de Europa. El gasto militar en las 3 repúblicas bálticas está por encima del 2%. Pasa lo mismo en Polonia y pasa lo mismo en Rumanía. Pero claro, estos son países pequeños, las 3 repúblicas bálticas son 3 miniaturas. Polonia es más grande y Rumanía también, pero tampoco mucho más. Y no son precisamente los países más ricos de la Unión Europea. Es decir, que un aumento de gasto en Estonia, pues estaríamos hablando de cientos de miles de euros. Y las armas son caras. Habría que hablar de cientos de millones de euros para que se notase ese aumento. Y diréis, ¿por qué gastan en el este y no en el oeste? Porque están dispuestos a gastar por encima del 2 y si Washington les pidiese el 3, también gastarían el 3. Bueno, pues porque ven las orejas al lobo. Yo creo que la cosa está clara, ¿no? Y han visto de cerca lo de Ucrania y lo de Crimea. Esto no sucede lo mismo en Occidente. Se ve, pero se ve muy lejos. Estos son los hechos. Nos gusten o no nos gusten. Luego la OTAN se ha ido transformando y convirtiéndose poco a poco en otra cosa. Una especie de club de socios, de amigos, con gustos afines. Pero no es propiamente una alianza militar a día de hoy. Una alianza requiere aliados dispuestos a defenderse mutuamente. Y para eso, para defenderse, hacen falta tener tu ejército puesto al máximo y, bueno, ir a hacer la guerra si fuese necesario. Y yo no lo veo, sinceramente. Si ahora mismo cualquiera de los socios, de los aliados, invocase el artículo 5... poner de acuerdo, no estoy seguro, lo mismo me equivoco, pero no estoy seguro. Es decir, que en el caso de que se invocase, lo más probable es que los ejércitos del oeste no estuviesen ni siquiera preparados, dependiendo evidentemente del tipo de operación, es decir, que no pueden entrar en combate, más allá de sus propias costas. Francia aún puede desplegarse en África, pero tampoco por mucho tiempo. Italia se maneja más o menos en el Mediterráneo. España cubre bien el estrecho, el Mediterráneo occidental y podría defender las Canarias si Marruecos las atacase y poco más. No tiene un ejército diseñado para nada más. Es decir, que Europa Occidental ya no necesita a los Estados Unidos. Para defenderse, por lo menos. Pero los europeos del Este sí que los necesitan, o ellos lo perciben así. Ellos sí que valoran la alianza con los estadounidenses, lo mismo que los europeos occidentales en 1960. De hecho, el último país en entrar en la OTAN ha sido Montenegro, antigua república de Yugoslavia. Entró el año pasado, hace justo un año, en junio del año 2017. Y la OTAN al final ha quedado para eso. ¿Significa esto que hay que acabar con ella? Pues no necesariamente. Para ciertas cosas sigue funcionando y lo hace bien. Ciertas operaciones de seguridad global, como esta de la piratería en el Océano Índico, que ahora no está muy visible en los medios porque sí que lo estaba ya por el año 2009, 2010, 2011, acordaos. O para ciertas operaciones de auxilio, por ejemplo, en el caso de catástrofes y de desastres naturales. Bien, pues para eso puede servir. Como os decía antes, un club de amigos con intereses afines o con afinidades. Pero no es ya una alianza de defensa mutua como la que se creó en 1949. Y la razón es muy fácil de entender. Simplemente ya no hace falta. Llega la gozadera, llega la podenoticia. Una noticia para todas y todos. La noticia democrática, la noticia inclusiva. Para la gente que quiere el cambio, la podenoticia. Desde el núcleo irradiador a tus oídos y oídas. Os debía una podenoticia de ayer, una podenoticia sanferminera. Me decía ayer que lo estoy recordando, un oyente en un comentario en iVoox exactamente, que al paso que vamos la podenoticia, pues voy a tenerla que rebautizar como PSOE Noticia. Y la verdad es que razón no le falta. También la puedo llamar Gobiernoticia, que esta me encaja porque gobierno termina en no y noticia empieza en no. Así que, en fin,
esta podenoticia que vamos a traer no sería Gobierno Noticia porque no viene del Gobierno ni del PSOE. Viene de Podemians Pata Negra como Uxue Barcos, que viene de la Policía Foral de Navarra y en Pamplona, que creo que depende no depende del ayuntamiento, vamos, del alcalde, sino del Gobierno foral. Así que esto sí que es al 100% una podenoticia. Nos la cuenta Simón. Resulta que durante San Fermines la Policía Foral de Navarra ha anunciado que ha retirado de circulación, confiscado, es la palabra que utilizan, unas chapas de colocar con un imperdible en la ropa, unas chapas, decía, con mensajes que califican de machistas, como I love culito, I love tetas, I love mis tetas, I love WhatsApp, y otros de similar tenor. Lo mejor de todo es que dicen que venderlas es un negocio soez. Bueno, ni que decir tiene que esto ha despertado la hilaridad y la sorna de todos los que lo han leído, hasta tal punto que ya le están llamando Policía Moral de Navarra. Y lo peor es que además se han enfangado respondiendo a los primeros comentarios diciendo que el motivo por el cual habían sido confiscadas es que es un delito de odio. Y sinceramente, además de que el delito de odio no existe, existe el delito de incitación al odio en el ordenamiento español, decía, sinceramente, I love tetas, no me parece que sea odio ni incitación al odio. ¿Qué opinas? Bueno, Simón, a mí lo de I love WhatsApp me dejó muy tocado. Porque, a ver, me puede parecer una chorrada, pero no eso es, no sé, I love WhatsApp. Pues bien, pues me encanta que te guste WhatsApp. A mí WhatsApp, vamos, tanto como gustarme, me es muy útil para recibir la llamada de Simón, por ejemplo, en la nota de voz y para muchas cosas más. Pero bueno, si consideraron que eso era no ya eso es, sino además delito de odio, pues me pareció más alucinante todavía. De cualquier manera, ser ordinario no es ilegal y no debería serlo. La ordinariedad, como bien sabemos todos, es una cuestión muy subjetiva. Lo que a mí me puede parecer ordinario, a otro le puede parecer de una elegancia tremenda. De cualquier manera, incluso partiendo de que hay ciertas cosas que son ordinarias y soeces para cualquiera, aún así no debe de ser ilegal, solo faltaba. Habría que ir deteniendo a la gente por ahí, entonces. De cualquier manera, ellos no lo han requisado, estas chapitas, por ser soeces, sino porque, como bien comentas, porque es un delito de odio, que al parecer no existe, como nos dice, sino el de incitación al odio, que tampoco lo es. Vamos, pero yo no veo ningún odio en decir I love tetas. No sé a ti, Simón, pero a mí esa parte de la anatomía femenina me gusta especialmente. Eso sí, no me pongo chapitas, porque yo soy un caballero, y además pues tampoco tengo edad para esas cosas. Este episodio de las chapitas incautadas de Pamplona, en San Fermín, me ha llevado a plantearme si van a cerrar los sex shops, porque claro, si están incautando chapas en los ayuntamientos del cambio, quiero decir, incautando chapas que pone ahí love tetas, pues no quiero ni pensar cuando la policía pase por delante de un sex shop. En plan, no sé, en Madrid hay unos cuantos, ¿eh? Ahora además está muy a la vista, porque no son esos lugares sórdidos de hace 20 años, ahora parecen boutiques. Pero claro, el inventario del sex shop sigue siendo el mismo, ya os lo podéis imaginar, ¿no? El I love tetas de las chapitas, pues es un juego de niños al lado suyo. En fin, vamos con otra llamada más. Tengo otra, esta vez es de una oyente que se llama Pura y que nos cuenta lo siguiente. Hola, Fernando. Escuchando tu programa hoy, la Contracrónica, y escuchando al oyente donde, pues muy acertadamente, indica que si se necesita el consentimiento explícito por parte de la mujer para mantener relaciones sexuales, un sí, bueno, pues que el varón, por aquello de la igualdad, también debe de consentir y decir un sí. Pero mi pregunta es, ¿y esto quién lo va a controlar? Porque claro, si todos los hombres y todas las mujeres tienen que acordar y mediante contrato, o bien escrito o bien verbal, la idoneidad de sus relaciones, pues deberán de crearse juzgados para controlar todo esto, igual que existe los juzgados de lo social, los juzgados
de familia, juzgados del menor. ¿Y qué nombre le ponemos a estos juzgados? ¿Los juzgados del sí? ¿Del sí quiero? Bueno, pues yo ahí dejo la pregunta. A ver, ¿a ti qué te parece? Gracias. Pues no lo sé, Pura, se llamarán juzgados de lo sexual, no tengo ni idea. Eso sí, tendrán que estar abiertos las 24 horas del día, los 365 días del año, 366, si es bisiesto. Porque, bueno, ya sabes lo del arcipreste de Hita, ¿no? Cuando decía aquello de el mundo por dos cosas trabaja, la primera por haber mantenencia y la otra por haber ayuntamiento con fembra placentera. Así que esto es del libro de Buen Amor, que es del siglo XIV. Y la cosa no ha cambiado mucho desde entonces, afortunadamente. Aunque claro, con todos estos problemas que están poniendo por aquí y por allá, lo mismo si al siglo XXIV, cuando se cumplan 1000 años de la publicación o de que se escribió, bueno, entonces no se publicaban estas cosas, de que se escribió el libro de Buen Amor, pues resulta que ya trabajamos solo por haber mantenencia porque lo otro se ha puesto imposible. En fin, vamos a ir terminando el programa, vamos con este mismo tema porque Pizarro nos va a hacer su pildorita del día sobre estas dos cuestiones de género que trataba yo ayer. El problema no es que el español no sea inclusivo, es que la inclusión la ejerza el masculino. Se acusa falsamente al español de ser excluyente y se inventan alternativas que le convierten en disfuncional. Paciencia para los hispanohablantes y tila para los neolingüistas y las neolingüistas que no entienden el porqué de su fracaso. Que el lenguaje corporal y los sobreentendidos tengan que explicitarse verbalmente y registrarse para su posterior aportación como prueba en un juicio es un chiste, hasta que la vicepresidenta del Gobierno lo convierte en un abuso del Estado, en un disparate judicial y una solemne majadería. Un cordial saludo de Pizarro. Pues muy bien, queridos amigos, con esto se acaba la contra de hoy y esta semana, que bien, que ha sido una semana muy jugosa, a pesar de que estamos ya en pleno mes de julio. La actualidad no decae. A ver si la semana próxima viene un poquito más aburrida y puedo hacer algún temilla de fondo que no están de más. Muy bien, queridos amigos, pues con esto mañana ya sabéis, toca Contraportada, toca el programa de libros porque la semana pasada hicimos el de cine. Así que si os interesa, os interesan los libros, quiero decir, y os gusta en sí el programa de cómo sale y cómo lo hacemos entre todos, porque es un programa que hacemos entre los lectores o lectores / oyentes y yo, pues ya sabéis, pasaros mañana por la Contracrónica. Hasta mañana, amigos.